y uso en la práctica médica. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la inteligencia llevada a cabo por máquinas y sistemas que intentan hacer y pensar de manera similar a los seres humanos. En la actualidad existen 4 tipos. Los sistemas que piensan como humanos, que pueden tomar decisiones simples y resolución de problemas. Tal ejemplo tenemos en la actualidad como los sistemas de Alexa y Siri por comandos de voz. Los sistemas que actúan como humanos, el tal ejemplo de la robótica, que son máquinas programadas para hacer tareas humanas específicas. Los sistemas que piensan racionalmente, que hacen procesamiento lógico y realizan cálculos complejos, y sistemas que actúan racionalmente, que es la tecnología más avanzada, ya que crean patrones como los seres humanos lo harían, como las plataformas que más se hablan en estos días, como el Midjourney, que crea imágenes, y el ChatGPT como modelo de lenguaje y creador de texto. Para comprender la inteligencia artificial, debemos conocer los paradigmas del aprendizaje, que son 3. El supervisado o learning machine, donde se enseña a las máquinas a predecir o generar una función específica con modelos previamente etiquetados. El no supervisado o aprendizaje profundo, donde la máquina predice por sí sola mediante algoritmos respuestas o tareas específicas, y el reforzado mediante señales de estímulo o error. Las más relevantes y aplicadas para la endoscopia son las primeras. Aprendizaje supervisado o learning machine es el más utilizado. Como lo dice el término, los humanos debemos entrenar previamente el modelo para la predicción de una respuesta específica. En el caso de reconocimiento de imágenes, como lo vemos en el video de ejemplo, tenemos una entrada con una imagen y se enseña a los algoritmos las conclusiones para predecir si es un gato o un perro, mediante la inserción o extracción de características o patrones que nosotros le insertamos al modelo. Esa se conoce como la fase de entrenamiento, y posteriormente el modelo ya entrenado realiza una predicción con ejemplos no etiquetados llamada fase de predicción. Así, con estos patrones y características, la máquina es capaz de predecir qué es un gato o un perro. Aprendizaje no supervisado. Una vez que el modelo ha completado la fase de predicción, el modelo es capaz de generar algoritmos que almacenan bases de datos, organizado en neuronas o capas, cada una con características específicas. Como lo vemos en el ejemplo, cada capa reconoce patrones de la imagen de entrada como píxeles, bordes, líneas, colores y formas, las cuales se conectan, agrupan y organizan mediante redes convolucionales, hasta que llega a una capa final profunda que combina todas estas características y genera una respuesta o imagen de salida. Podría decirse que el aprendizaje profundo es la técnica que más se acerca a la forma en que aprendemos los seres humanos. La inteligencia artificial nace alrededor de 1950, ya algunos modelos de conversación por máquinas, y se establece un test de Turing donde un ser humano debe ser capaz de reconocer una conversación entre una máquina y un computador y predecir o adivinar cuál es la máquina y cuál es el computador. Eso le conocemos como el test de Turing. Para 1952 se adopta el término de Machine Learning. Para 1956 se adopta el término de inteligencia artificial. En 1961 se crea la primera industria de robótica. En 1964 se genera el primer chatbot que se llama Elisa, que es capaz de mantener conversaciones fluidas y generar respuestas simples. En 1966 se diseña el primer robot autómata que se llama Shaki y es capaz de evadir obstáculos. Para 1970 empieza la primera oleada con modelos de predicción clínica y diagnóstica en medicina. Tenemos algunos como MISIN, que es capaz de predecir enfermedades infecciosas, CASNET, utilizado para enfermedades oftalmológicas, y en 1986 una plataforma que se llama DEXplain para predecir algunas enfermedades basadas en algunas preguntas que los pacientes van generando. En 1980 y 1990 hasta el 2000 se empiezan a crear los primeros modelos y redes convolucionales para el aprendizaje profundo. IBM en el 2007 genera una máquina robusta de bases de datos para aprendizaje profundo. En el 2010 se aplican estos modelos a endoscopia digestiva para predecir y diagnosticar enfermedades del tracto digestivo.
En el 2011 se crea por Apple el sistema Siri, en el 2014 Alexa, en el 2015 una plataforma de medicamentos que se llama Pharmabot, donde orienta a los pacientes acerca de seguridad de medicamentos, y para el 2017 se genera una plataforma que se llama Arteris, que es una herramienta radiológica de inteligencia artificial para diagnóstico de enfermedades cardíacas, pulmonares y hepáticas. En el 2018 al 2020 empiezan todos los estudios clínicos en gastroenterología para diagnóstico y detección de lesiones. Ya conociendo los modelos de aprendizaje de inteligencia artificial, los podemos extrapolar y aplicar para aprendizaje en endoscopia digestiva, utilizando los mismos modelos, las dos estrategias más comunes, que es el Machine Learning o el aprendizaje supervisado y el aprendizaje profundo, pero en este caso ya con patologías digestivas, principalmente mediante endoscopia. En el aprendizaje supervisado, como lo habíamos visto, le colocamos al modelo o a la máquina una imagen específica con un diagnóstico de entrada. Una persona experta, en este caso gastroenterólogos, ellos van a extraer o adicionar características o patrones en ciertos algoritmos para que predigan enfermedades específicas. En este caso, en cápsula, pueden predecir angiectasias, úlceras, pólipos, y se le enseña a la máquina o al modelo a predecir. Ya con esta herramienta se genera aprendizaje profundo, se generan redes convolucionales, las capas que habíamos mencionado previamente. La primera capa combina patrones y formas, la segunda capa formas en partes y la tercera parte partes en objetos para establecer una respuesta precisa a través de algoritmos matemáticos, regresión logística, y a diferencia del aprendizaje supervisado, esto ya lo hace la máquina por sí misma. ¿Cuál es la utilidad en endoscopia digestiva con la inteligencia artificial? Principalmente para detección de ciertas patologías. En colonoscopia, para la detección de pólipos, neoplasias y la preparación intestinal. Para detección de cáncer gástrico temprano, esófago de Barrett, varices esofágicas, cáncer de esófago, colitis ulcerativa, colangioscopia y ultrasonido endoscópico en los últimos años y videocápsula endoscópica. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial aplicada en colonoscopia? Principalmente para la detección de cáncer colorectal, ya que sabemos es la tercera causa de cáncer más frecuente en el mundo, la segunda causa de muerte por cáncer y en Colombia la causa más frecuente, la cuarta causa, tanto en hombres como en mujeres. Sabemos que hay factores de riesgo asociados como mayores de 50 años, hábitos alimentarios, tabaquismo, y que la supervivencia va a depender del estadio en que se diagnostique la enfermedad, con una supervivencia del 7% en los casos más avanzados, mientras que en el diagnóstico inicial puede haber una supervivencia del 92%. Y sabemos por estudios que se han hecho que la tamización puede prevenir el cáncer hasta en más del 90% de los casos. Dado que la colonoscopia es la principal herramienta para la prevención del cáncer colorectal, es muy importante tener en cuenta la tasa de detección de adenomas como indicador de calidad en colonoscopia, que debe ser del 20% en las mujeres y del 30% en los hombres. Es decir, que en promedio se deberían encontrar adenomas en un 25% de todas las colonoscopias que se realizan. Sin embargo, el 26% de los pólipos no se detectan. Esta tasa de error puede estar explicada por puntos ciegos durante la colonoscopia, pólipos que se encuentran detrás de los pliegues, asas del colon y no podamos completar la colonoscopia. La preparación es vital para la detección de adenomas. El error humano, que por fatiga visual, cansancio, jornadas laborales extensas, nos distraigamos y no podamos percibir alguna lesión en el colon. Los brillos en la pared intestinal producidos por la fuente de luz, o conocido como reflexión especular,
la motilidad de los órganos, la secreción intestinal y burbujas y la experiencia del especialista hacen que se nos pasen por alto la detección de algunos pólipos. Es por esto que aplicando la inteligencia artificial a la colonoscopia y la detección de adenomas, vamos a reducir la necesidad de biopsias caracterizando mejor los pólipos, disminuir la fatiga visual, favorecer el proceso de tamización colorectal, ayudar a mejorar la curva de aprendizaje, incrementar esta tasa de detección de adenomas, lo que nos va a permitir una caracterización temprana de la lesión, una confirmación histológica y un tratamiento oportuno. La inteligencia artificial aplicada a la colonoscopia funciona mediante un sistema de detección automática de pólipos, que consiste en dos mecanismos. La detección asistida por computador, donde la inteligencia nos va a identificar una lesión durante el procedimiento. Como vemos en la imagen, nos la va a identificar mediante un recuadro. Y la fase siguiente es que la va a poder lograr caracterizar para dar un diagnóstico específico de esa lesión. Así como la inteligencia artificial es capaz de caracterizar lesiones, también la podemos entrenar para identificar patrones histológicos. En colonoscopia tenemos unas clasificaciones endoscópicas para predecir si los pólipos son hiperplásicos o son adenomatosos o tienen un potencial componente invasor maligno. Como vemos en la imagen, tenemos dos clasificaciones endoscópicas que son las más usadas en gastroenterología, como la clasificación de Kudo y de NICE, para predecir este tipo de lesiones mediante cromoendoscopia. Estos patrones los podemos extrapolar al aprendizaje profundo de las máquinas y utilizando diversos patrones como los píxeles, los patrones tubulares, la forma de la superficie y la vasculatura, el sistema va a ser capaz de identificar y clasificar endoscópicamente estos pólipos como hiperplásicos, adenomatosos o malignos, con una correlación histológica alta. En este estudio podemos ver que existen otros métodos para reconocer patrones mucosos y también predecir un diagnóstico de las lesiones, como la forma de las criptas, las circunvoluciones, la forma de la vasculatura y algunas características de imagen como la contraste, la tubularidad, las ramificaciones, dándonos una predicción para lesiones displásicas o no displásicas. Una de las herramientas más importantes para la identificación de adenomas mediante inteligencia artificial es mediante la detección asistida por computadora. En este caso tenemos ejemplo de un modelo que se llama CADAI, como lo habíamos mencionado, instaurado en 2010 por la casa Fujifilm, donde recolectan millones de imágenes clínicas de lesiones de colon y a través de un sistema de inteligencia artificial profunda y redes convolucionales es capaz de predecir lesiones en el colon. Esta herramienta además está reforzada con mecanismos que orientan al endoscopista a identificar estas lesiones, como encasillar en recuadros la lesión, evitar el brillo en algunas lesiones, orientar la luz hacia el sitio de la lesión e identificar mediante colores si la lesión es neoplásica o hiperplásica. En este ejemplo identificamos una lesión con una irregularidad en su superficie de los vasos sanguíneos y la computadora es capaz de identificarla como neoplásica, donde la orienta topográficamente con un color amarillo. También pues va a orientar la luz hacia donde se encuentra el pólipo. Tenemos unas ayudas durante el procedimiento, que es un círculo de asistencia visual y un sonido de detección, donde es cuando se identifica la imagen va a haber pues un sonido que nos va a poner alerta para identificar la lesión.
Este es un ejemplo del colon transverso, donde a través de recuadros y se identifica una lesión, el sistema mediante colores va a identificar si la lesión es hiperplásica o neoplásica, basándose en la cromoendoscopia, en los patrones vasculares y glandulares, y nos va a arrojar un diagnóstico de que se trata de una lesión neoplásica. Dentro de los sistemas de inteligencia artificial en endoscopia para detectar o diagnosticar diferentes lesiones del tracto digestivo, tenemos estas disponibles, la que ya mencionamos anteriormente que se llama CADAI de la casa Fujifilm. Ella nos permite tanto detección como diagnóstico. Existe otra que se llama ECADI que hace lo mismo, y las otras plataformas hasta la presente solo permiten la detección y no diagnóstico mediante patrones. Principalmente estas casas son japonesas, europeas y americanas. Hay una que se llama EndoAngel, que la vamos a mencionar más adelante. Esa casa es china, y todas tienen una alta precisión para la identificación de este tipo de lesiones. Respecto a la evidencia para el uso de inteligencia artificial en la detección y clasificación de pólipos durante la colonoscopia, tenemos esta metaanálisis y revisión sistemática del 2021, que es el más grande hecho hasta la presente, que consta de 4 bases de datos. Solamente recopila estudios con eh, tecnología para detección y clasificación. Eso fueron 23 artículos, todos de calidad media, ninguna con publicación de sesgo de publicación. Y esta es pues la conclusión de los diferentes estudios, donde, que con la inteligencia artificial tenemos una detección de pólipos con una sensibilidad del 95%, para la clasificación asistida una sensibilidad del 92%, especificidad del 82%, incluso para clasificar pólipos diminutos, que son aquellos que son menores de 5 milímetros, tiene una alta precisión con una sensibilidad del 95%, una especificidad del 88%, y también para clasificar con magnificación y tecnología NBI, una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. La única limitación del estudio fue la heterogeneidad, pues con los diferentes sistemas de inteligencia artificial, y la limitación para revisar cada equipo de colonoscopia frente a la... ¿Cómo es el entrenamiento de las redes convolucionales aplicados a la endoscopia digestiva? Este es un flujo de método propuesto para la detección automática de pólipos. Se consolida una base de datos cuadro a cuadro de los videos de colonoscopia o de algún estudio endoscópico. Estos modelos se procesan y se alimentan en la red convolucional, y el modelo, mediante ajuste fino, va a agrupar
diferentes características. ¿Qué tenemos en Colombia acerca de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva? Tenemos esta publicación aplicada para colonoscopia del año 2021 del Hospital Universitario, donde se obtienen múltiples bases de datos públicas y una base interna con cuadros y videos que ya están previamente entrenadas y seleccionadas por un gastroenterólogo experto, clasificadas como pólipo y no pólipo. Finalmente estas imágenes, que fueron alrededor de 170.000 imágenes en total, son calibradas a unos mismos píxeles, tamaños y características para poder ser integradas en las diferentes redes convolucionales. Utilizaron 3 redes convolucionales para medir precisión, exactitud, sensibilidad y especificidad. Una de esas redes convolucionales arrojó unos resultados más altos, que fueron con una exactitud del 77%, sensibilidad del 89%, 71% de especificidad y un área bajo la curva del 87% para detección de pólipos. Lo que concluye que este método logra detectar pólipos de manera sobresaliente, superando la alta variabilidad por los distintos tipos de lesiones. O por ejemplo artificios como pliegues, retracciones, reflejos luminosos, y la sensibilidad también es muy alta comparada con un gastroenterólogo experimentado, lo que concluye que esta herramienta se puede utilizar como segundo ayudador observador. Porque a pesar de que la sensibilidad y especificidad es alta, no es infalible, porque tenemos artificios que afectan el procesamiento de las imágenes. Tenemos, como lo vemos en las imágenes, pólipos que pueden estar sobreexpuestos, reflejos especulares con luz que ocultan el pólipo, pólipos detrás de pliegues, la variabilidad de la apariencia del pólipo durante el trayecto o la inserción del colonoscopio en vista lateral y frontal puede cambiar la imagen y cambiar pues la precisión diagnóstica, y algunos patrones de inteligencia artificial pueden asociar pólipos con respuesta a otras estructuras, como por ejemplo pólipos, pliegues, vasos sanguíneos, como lo vemos en la imagen inferior. Teniendo en cuenta la evidencia y la alta precisión de la inteligencia artificial para la detección de adenomas colorectales, el Lancet en 2022 publica este estudio de costo-efectividad en una cohorte de 10.000 pacientes entre 50 a 100 años. Ellos evalúan la colonoscopia de detección utilizando inteligencia artificial y no utilizándola en un seguimiento cada 10 años entre los 50 a los 80 años. También evalúan esa costo-efectividad utilizando colonoscopia única a los 65 años, costos de seguimiento de pospolipectomía, costos asociados al uso de inteligencia artificial y los costos de tratamiento posterior a detección, incluyendo polipectomías y tratamientos de carcinoma colorectal. En esta imagen podemos evaluar que utilizando la inteligencia artificial hubo una reducción de la incidencia de cáncer colorectal hasta en un 5%, una reducción de la mortalidad hasta en un 3% utilizando la inteligencia artificial, y una reducción de $57 por paciente utilizando la inteligencia artificial, que pueden ser costos pequeños, pero cuando se extrapola a miles y se evalúan los costos asociados al tratamiento de cáncer avanzado, pueden llegar a ser más altos. Es así que en esta gráfica podemos evaluar no solamente la disminución en incidencia y mortalidad que ya habíamos mencionado utilizando la inteligencia artificial, sino que hay una reducción en el número de colonoscopias de seguimiento utilizando esta herramienta, ya que podemos detectar con precisión
pólipos de bajo riesgo que no requieren ser seguidos posteriormente. Y en cuanto a los costos asociados a diagnósticos tardíos de tumores, podemos ver que hay una reducción de 11.460 millones de dólares a 11.170 millones de dólares utilizando la inteligencia artificial. Esto da un ahorro total de 290 millones de dólares, dando un impacto de costo. La inteligencia artificial en colonoscopia no solo está limitada a la detección de pólipos, sino que también se utiliza para evaluar la preparación intestinal. Una de las escalas más evaluadas en colonoscopia es la escala de Boston, donde nos evalúa en los diferentes segmentos del colon la presencia de residuos de materia fecal, donde entre más residuos de materia fecal, el puntaje de preparación va a ser más bajo. Este modelo lo aplican en una publicación en el 2020 en un estudio chino donde recopilan 5.476 imágenes etiquetadas con diferentes grados de preparación. Se llevan a entrenamiento 4.764 imágenes y se validan 592. Y con esto evalúan con una red convolucional llamada EndoAngel la precisión diagnóstica para la preparación. Adicionalmente hacen una prueba con 120 imágenes de preparación comparando la precisión de los gastroenterólogos y del sistema EndoAngel. Y el estudio mostró que el sistema tiene una capacidad diagnóstica del 93.3% de precisión para las 120 imágenes, mientras que en los gastroenterólogos expertos fue aproximadamente del 77%. Adicionalmente, utilizaron imágenes con artificios por burbujas y se demostró una precisión con el sistema de 80% de precisión en 100 imágenes. Asimismo, en 20 videos de colonoscopia la precisión fue del 89%, lo cual nos indica que es una muy buena herramienta para predecir la escala de preparación en el colon. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial para el diagnóstico de esófago de Barrett? Tenemos este estudio donde nos muestran varias herramientas con patrones y estructuras para identificar las lesiones de esófago de Barrett. Tenemos una red convolucional donde a través de texturas y filtros puede detectar lesiones tempranas con una sensibilidad y especificidad hasta el 83%. Igualmente, para detección de esófago de Barrett con displasia y sin displasia, utilizando luz blanca, tenemos una precisión del 84% y otros filtros de cromoendoscopia con NBI hasta una sensibilidad del 88% y especificidad del 78%. Asimismo, hay estudios con endomicroscopía con focal láser, donde se introduce un pequeño microscopio electrónico a través del endoscopio y por contacto se pueden evaluar los patrones histológicos de la capa mucosa. Y mediante diferentes patrones se puede identificar con inteligencia artificial una precisión de displasia o no displasia con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 93%. La inteligencia artificial también es útil para la detección tanto de cáncer esofágico en estado temprano como en estado avanzado. Utilizando redes convolucionales, en el 2019 realizan este estudio donde utilizan 8.428 imágenes, las cuales son entrenadas y etiquetadas previamente como lesiones tempranas o avanzadas y lesiones como cáncer y no cáncer, y se validan 1.118 imágenes. Cuando se aplican a la red convolucional, la red es capaz de detectar las 1.118 imágenes en 27 segundos y detectan el cáncer con una sensibilidad del 98%, tanto para imágenes superficiales como lesiones que sugieren tumores avanzados. Este estudio también demuestra que pueden haber falsos positivos o falsos negativos durante la detección de lesiones. Es como vemos en este ejemplo, falsos positivos
es decir, que se etiquetó en el sistema una lesión sugestiva de neoplasia en imágenes que realmente no lo son. Como vemos aquí en la imagen de ejemplo, puede haber sombras, la unión gastroesofágica, compresiones naturales como cuerpos vertebrales o los bronquios, cicatrices de polipectomías previas o atrofia que pueden interpretarse por el sistema como neoplasias. Y este es un ejemplo de falsos negativos, donde el sistema no es capaz de reconocer lesión que verdaderamente corresponde a un cáncer esofágico, tanto en estado temprano como en estado tardío. Y las causas del no reconocimiento pueden ser que la lesión esté muy distante, que la lesión esté oculta o esté muy pequeña o lateralizada, que el carcinoma sea una lesión muy plana, imperceptible, o que haya inflamación alrededor de la mucosa tumoral. En cuanto a la cápsula endoscópica, esta herramienta es muy útil porque sabemos que es un examen que requiere 8 a 10 horas de video. La cápsula endoscópica en su trayecto completo puede tomar de 50.000 a 70.000 imágenes. Esto implica que durante la lectura el endoscopista experimentado tiene que tener un alto nivel de concentración en los fragmentos de imágenes para no pasar desapercibidas las lesiones. A pesar de la experticia y de una buena preparación, puede haber una tasa de error humana inadvertida, hasta un 5.9% de lesiones vasculares, un 0.5% para úlceras y un 18.9% para neoplasias. Para disminuir la tasa de error y mejorar el rendimiento de las lesiones en el intestino delgado, tales como úlceras, sangrados o lesiones tumorales, la inteligencia artificial utiliza patrones de reconocimiento para lograr identificar estas imágenes. En este caso, cuando hay sangrados, la imagen por los píxeles puede tener un patrón de blancos, de verdes, de rojos y de azules, donde los píxeles tienen un patrón específico para sangrado. Como lo vemos en esta gráfica, hay un patrón específico para sangrado de acuerdo a los píxeles y a la longitud de onda. Esto le da una alta precisión cuando hay unos puntos rojos específicos para sangrado. Otros métodos que utilizan son los patrones de formas, ¿cierto? Puntiformes o lineales que sugieran sangrados, y también por técnica de colores pueden identificar zonas de sangrado en algún segmento del intestino. Cuando todos estos patrones se unen en diferentes capas, la precisión puede aumentar de forma significativa. Utilizando diferentes redes convolucionales podemos evaluar cómo la tasa de error puede disminuir de forma significativa e importante en cuanto al diagnóstico de sangrado de intestino delgado. Aquí vemos en esta gráfica cómo es la precisión para detección de imágenes utilizando diferentes redes convolucionales. En esta línea de base naranja podemos ver que la tasa de error humano es del 5% y las últimas redes convolucionales tienen unas tasas menores de ese índice humano. Cuando evaluamos la sensibilidad, especificidad y precisión para detectar sangrado, son muy altas, principalmente AlexNet, que tiene una sensibilidad del 97%, especificidad del 99% y una precisión del 99.5%, con un área bajo la curva muy alta. En esta gráfica podemos ver dos estudios donde, utilizando la inteligencia artificial con redes convolucionales para la detección de hemorragia, angiectasias, erosiones, pólipos y enfermedad de Crohn, la precisión diagnóstica es por encima del 90%, con sensibilidades y especificidades que oscilan entre el 96 y el 99%, siendo altamente precisas y útiles para sangrados de intestino delgado. La inteligencia artificial también es útil en colitis ulcerativa
para predecir y diagnosticar pacientes quienes están activos o están en remisión. Es lo que muestra este estudio en el 2022, un estudio de cohorte prospectivo abierto, donde toman 145 pacientes con colitis ulcerativa que están en remisión clínica, es decir, que no tienen ningún síntoma asociado a la enfermedad. Se les realiza colonoscopia a estos pacientes, que es asistida con inteligencia artificial utilizando un sistema de microscopía de contacto. Como vemos en la imagen, se evalúa la superficie mucosa y la inteligencia artificial la clasifica según los patrones de actividad microscópica en pacientes curados o en pacientes activos. En estos pacientes asintomáticos se quería evaluar en un seguimiento a 12 meses si presentaban actividad clínica posterior con un índice de Mayo mayor a 2. De los 145 pacientes, 135 lograron completar el seguimiento. Se concluyó que los pacientes que microscópicamente tenían actividad tenían mayor riesgo de recaída a los 12 meses, un 28.4% comparado con los curados de un 4.9%. Esto evaluado mediante colonoscopia asistida con inteligencia artificial. En este estudio podemos evaluar la utilidad de la inteligencia artificial aplicada a técnicas endoscópicas más avanzadas como la colangioscopia en estenosis malignas. Este es un estudio reciente de este año, un estudio multicéntrico diagnóstico realizado en 4 instituciones, donde toman más de 9.000 imágenes, las cuales son previamente etiquetadas y validadas en los diferentes centros y después son aplicadas al sistema de red convolucional para identificar lesiones como normales y lesiones neoplásicas de la vía biliar. Este estudio mostró que utilizando la técnica de inteligencia artificial, la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica fue mucho mayor en contraste cuando no se utiliza la inteligencia artificial. Adicionalmente, se están creando modelos de entrenamiento para el diagnóstico de lesiones y el reporte, la calidad del reporte en endoscopia de vías digestivas altas. Este estudio del 2023 utiliza un modelo de inteligencia artificial basado en el diagnóstico, la descripción del estudio, la descripción de lesiones anormales, el reporte, y cuando se compara el método convencional del endoscopista versus con la ayuda de la inteligencia artificial, el reporte, la descripción, el detalle, ¿cierto? La ubicación, mejoran los parámetros utilizando la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva? Mejorar el diagnóstico clínico, proporcionar una vista panorámica de la salud de nuestros pacientes, nos permite predecir resultados y medir riesgos, nos brinda una segunda opinión inmediata, nos permite procesar información de manera eficiente y nos ayuda a reducir la fatiga humana. Es importante identificar que necesitamos validar y regular las medidas para la calidad de esos datos, tener una creación de bases de datos grandes, la claridad de los requerimientos regulatorios, las condiciones de privacidad. Este año salieron unas recomendaciones del Task Force para el uso apropiado y las recomendaciones específicas en cuanto al uso de inteligencia artificial. Debemos estar informados de los detalles de cada producto, de la evaluación de cada red o de cada modelo que se use, del proveedor, de las condiciones en que se realizó los estudios, cómo se explica que cada modelo haya tenido un resultado específico, que los datos de la información sean transparentes, que no sea por beneficios netamente económicos, que se pueda monitorear en tiempo real, y las implicaciones éticas en cuanto a la privacidad de los datos de los pacientes.
¿Cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial para la endoscopia digestiva? Que se requieren más estudios y experiencia en el tiempo real. Sabemos que este auge de los estudios es relativamente reciente, lleva 4 o 5 años. Necesitamos más experiencia para determinar su aplicabilidad y legitimidad. No es infalible, existe el factor humano que puede predecir artefactos y puede llegar a falsos negativos, entonces es de mucha precaución. Las bases de datos aún son pequeñas, por lo cual las redes convolucionales todavía podrían fallar. La dependencia de la inteligencia artificial es una de las cosas preocupantes porque la formación de nuevos endoscopistas podría verse afectada en cuanto a su rendimiento diagnóstico. Todos estos modelos internos y algoritmos que tienen estos modelos nunca nos dicen la razón por la cual llegaron al diagnóstico, entonces eso a futuro puede llegar a tener preocupaciones o limitaciones. Falta una mayor regulación y marco legal de los algoritmos y se debe evaluar la seguridad de la información de nuestros pacientes. Muchas gracias, espero que les haya sido útil esta información.